Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y qué mejor que estar hoy un hombre inteligente, un estudioso, un hombre joven. Yo digo siempre que mi amigo Fausto Espotorno, profesor universitario, es un economista destacado, está en el Instituto de Economía de la UADE, es profesor de UCEMA, está también en la misma organización que nuestro amigo Ferrer, y tiene otra serie de atributos donde demuestran su objetividad, independientemente de su línea de pensamiento, para decir las cosas como son. Si son de una manera, coincida él con lo que ocurre, lo dice de la misma manera. Y creo que esto le hace mucho bien. Le hace mucho bien al país, le hace mucho bien a los ciudadanos y le hace creíble a un hombre que tiene seriedad de procedimientos, y porque yo siento una profunda satisfacción de considerarme su amigo, a pesar de las diferencias de generación, pero la verdad es que uno lo sigue y interpreta muchas de estas cosas que han ocurrido y que están ocurriendo. Querido, te agradezco mucho tu presencia y hay muchas cosas más para decir de tu trayectoria, pero es la verdad que sin duda alguna, en un momento en el que se cree, que no se cree, donde hasta se produjo este enfrentamiento, prácticamente el ministro de Economía con prepagas por las cosas que han pasado, lo que quiere decir o es una cuestión importante que se tomen las cosas con esa seriedad. Esto nos quiere decir también, lo digo con franqueza, que yo comparta muchas de las cosas que se están haciendo. Esta es la verdad. Este programa tiene 20 años, vos estuviste varias veces y sabés que decimos lo que realmente pensamos. Y por eso te dejo a vos en el uso de la palabra. A ver, me gusta el planteo que estás haciendo a partir de lo que está pasando en los negocios, que es donde realmente florece la economía, ¿no? Yo siempre, mi gran crítica a la economía argentina está en los diarios. Es cuando vos abrís el diario, o ahora o en la página de internet, de una portal de noticias económicas en el mundo, se habla de los negocios, qué pasó con tal banco, si compró a otro, si hay una inversión, etcétera. Cuando abrí los portales de noticias económicas en Argentina, leí qué hizo el ministro de Economía, qué hizo el secretario de Tesoro, no sé, cualquier cosa dependiendo del gobierno y no tanto de los negocios. A lo que está pasando en Argentina claramente es un ajuste feroz que implementó el gobierno, un ajuste fiscal de casi 4 puntos del PBI en un año, que lo dijo el propio presidente, es uno de los más grandes que hubo en la historia. Cuando uno mira los ajustes fiscales a lo largo de la historia del mundo, por lo menos desde que se miden estas cosas en los últimos 100 años, casi todos los ajustes fiscales, incluso los exitosos, han sido más chicos, de 1,5 puntos, 2 puntos del PBI y han durado 2 años, como mínimo. El gobierno acá está haciendo un ajuste fiscal muy grande porque tiene una prioridad clara, una prioridad súper clara y objetiva que es tratar de bajar la inflación. Desde el día uno el gobierno lo dijo. El gobierno interpretaba que Argentina estaba yendo a una hiperinflación y que entonces lo que había que hacer era frenar la inflación. Todos los demás problemas, incluyendo la recesión, incluyendo el atraso cambiario que empieza a aparecer como un problema ahora, son secundarios. O sea, y eso hay que entenderlo bien porque lo que estamos viendo es
un gobierno que dice, mira, la prioridad es la inflación y no vamos a poner en riesgo la lucha contra la inflación por resolver otros problemas como puede ser el atraso cambiario o la recesión. Podemos hacer paliativos, lo que sea, pero no va a ponerse en riesgo eso. Y para poder luchar contra la inflación hay dos aspectos. Un aspecto primero es el fiscal, claro, ahí se recortaron gastos, sobre todo en obra pública, lo cual contribuye a la caída de la actividad, por ejemplo, en la construcción, a la inversión. Eso de corto plazo, en algún momento vamos a tener que plantear, y creo que ya se está empezando a pensar, pero hay que empezar a resolver el tema de cómo va a funcionar la obra pública de ahora más. ¿Va a ser privada? ¿Va a ser con PPP, como quería Macri? ¿Va a ser como hacía Menem, con concesiones? Bueno, no está claro, pero eso va a haber que resolverlo. Y la otra parte de la emisión monetaria que se generaba en el Banco Central. El principal deudor del sistema financiero argentino por mucho era el Banco Central. Entonces, cada vez que se subía la tasa de interés, el resultado es que el Banco Central tenía que pagar más intereses, porque era el principal deudor, para hacer unos números. Prácticamente la mitad de los depósitos del sistema financiero estaban, a principio de año, depositados en el Banco Central en LELIQs y pases. El gobierno quiere salir de eso y quiere ir hacia un esquema donde los bancos dejen de vivir del Banco Central y que empiecen a prestar al sector privado. Eso es un dato positivo porque va a aumentar el crédito en algún momento. Pero también eso implica una transformación muy grande del sistema financiero con potencialidad de crecer. Pero no deja espacio para tantos bancos, digamos, ¿no? O por lo menos muchos analizan, no lo voy a decir, no lo voy a decir de esta manera, mejor dicho muchos analizan que el sistema financiero argentino se achicó mucho con esta intervención del Banco Central adentro del sistema financiero, y en realidad, cuando quieras salir a dar crédito en un sistema financiero, te vas a encontrar con que sobran bancos o que el sistema financiero quedó más chico realmente, el negocio financiero quedó muy chico. Y acá estás viendo, y ahí en ese aspecto es donde se introduce esto que vos mencionabas. El HBC vendiéndose a Galicia, Galicia tratando de capturar negocios para prepararse para un futuro más competitivo, y Constantini capturando TPCG, pero también con el mismo objetivo, ¿no? Capturar un nicho del negocio que tenía TPCG, que es más personalizado, más de alto nivel, de alto ingreso, wealth management, podemos decir, y tratar de ganar un nicho más de mercado, sabiendo que el futuro para el sistema financiero es un sistema financiero mucho más competitivo y no tanto el sistema financiero que le prestaba al Banco Central y vivía de eso. Al Banco Central y al gobierno. O sea, si sumamos lo que le prestaba el Banco Central más lo que le prestaba el gobierno, prácticamente ahí estaba el 60-70% del negocio de los bancos. Y eso va a dejar de ser así. Ahí cae esta ficha que estábamos mencionando antes. Ahora, es cierto que esta lucha contra la inflación eh, tiende a generar un efecto recesivo. En realidad, a profundizar un efecto recesivo, porque la recesión empezó antes de que asumiera el gobierno. Empezó, diría, noviembre del año pasado. Y si miras bien los números, la verdad es que el año pasado cayó el PBI. El PBI cayó 1,6% en el 2023. Así que la recesión se profundizó con este gobierno, con la devaluación, el ajuste fiscal, el ajuste monetario. Yo creo que ahora empieza a empezar a aparecer un periodo que va a seguir siendo recesivo para algunos sectores, muy recesivo para otros, pero no para todos, porque con la llegada de la cosecha, bueno, eso calma un poco, sobre todo en el interior, mejora un poco el nivel de actividad económica, va a haber un rebote bastante grande en ese sector. Eso va a atraer divisas, ingresar algunos dólares de afuera y permitir que haya un aumento de la actividad económica, sobre todo en el interior del país. Lo otro que puede empezar a empujar un poco la actividad económica es esto que decíamos antes. En la medida en que el sector privado o el sector financiero privado, Último, le sí, escuché que va a empujar, dijiste. a empujar un poco, un poco. ¿A qué te referiste? Y empieza el sector agropecuario, empieza a empujar Ah, el simple hecho de vender la cosecha, ¿no? Empieza a entrar dinero, habrá comercio, más comercio en el interior, etcétera. Vos pensás que el sector agropecuario, redondeando, entre lo que es el sector puramente agropecuario, sumándole el sector agroindustrial, o sea, la producción de harinas y aceites. yo Y tengo con lo que decís. Veía en La Nación el otro día que habrá competencia
para la vacuna contra la fiebre aftosa, Sí. que es un hecho que tiene que ver con el tema de la actividad agropecuaria, ¿no? Bueno, mejora bastante eso, ¿no? Es importante. Era Y importante. del otro aspecto, hoy hablaba esta es mi opinión, que se baja la inflación, esto no hay duda, pero también a veces esto, la campaña del presidente Milei fue el tema de la casta, pero acá también ha tocado, sin duda alguna, este tema a la gente de menores recursos, lo Sí, cual hace que la posibilidad de hacer, de unirse de los elementos imprescindibles para la vida, para su subsistencia, etcétera, hace que la gente compre menos porque no le dan los fondos para, por los precios, ponemos los jubilados, ponemos el tema de la prepaga, etcétera, que el mismo gobierno ha salido a enfrentar. Y también el tema que la claro. Nación el otro día, y doy cifras exactas, la construcción se hundió en un 24,6% y la industria retrocedió el 9,9% en febrero. En Es febrero. decir, que todo esto, sin duda alguna, tiene una importancia trascendente. En el primer trimestre, las obras cayeron 23,1 y la fábrica 11,1. Muchos sectores todavía esgrimen que faltan insumos importados y la demanda interna todavía no presenta signos de recuperación, que a eso es lo que me refiero. Sí. Tenemos varias cuestiones más, pero te dejo a vos porque no quiero ocuparte tu tiempo en tanta. Hice una mención así muy rápida de todas estas cuestiones que son para mí sustanciales. Bueno, es que es así. A ver, eh, el tema de la demanda interna se está cayendo mucho por dos razones. Una, obviamente, por el ajuste fiscal, que mencionabas vos. Ha habido un retroceso de las jubilaciones, que no es de ahora, en realidad es medio heredado del gobierno anterior, porque tiene una fórmula de ajuste súper negativa para los jubilados. Eh, en parte porque el gobierno recortó gastos, como la obra pública. La obra pública se paró, con lo cual todo lo que era obra pública está frenado. Y en parte eh, por el ajuste de otras variables que va a venir ahora, que es el tema de impuestos a las ganancias y el tema de tarifas. Entonces, eso obviamente le quita capacidad de consumo a la clase media que paga ganancias y que paga fuertes tarifas, que paga más tarifas las que tenía calculadas. Pero también es cierto que la demanda interna al final del gobierno pasado estaba muy inflada. Fíjate lo que pasó el año pasado. El PBI cayó 1,6% y el consumo privado subió 1,2%. Entonces, ¿cómo puede ser que caiga el PBI y suba el consumo? Bueno, porque le dieron al inflador de la demanda con el plan platita del final del gobierno de Massa. Claro, ahora, y eso, perdón, no fue solamente este año, fue el 2022 también, que venía todavía de la pandemia. Y eso implica que tenías una demanda muy inflada. ¿Te acuerdas que se hablaba de que quemaba la plata y que la gente... ¿Cómo cae la actividad económica si los restaurantes están todos llenos? Bueno, porque la gente no tenía alternativa a gastarse el dinero y se lo gastaba. Claro, ahora cuando empieza el proceso de ajuste, se te da vuelta la tortilla, ¿no? Y vas a tener este año una caída de la demanda más grande que el PBI. Pero fíjate vos, mi viejo, el tema también es cierto que cuando hablaba de los jubilados son 7,5 millones. El tema de los jubilados Más, ¿eh? Hoy tenemos más que 7 millones. Realmente tenemos casi 9 millones de jubilados. legítimamente, ¿no? Que llegan a esa edad
Y si vos le agregás a eso el costo de los medicamentos, te vuelves loco, porque el aumento ha sido muy inferior a lo que ellos están percibiendo. Yo digo porque Claro. no la jubilación de privilegio, no las ventajas personales, sino la igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley. Y lo otro, mi opinión es esta. Yo creo que a veces piqué para ayuda y coincidir en todo tampoco no es lo mejor. Y yo comparto que poner tu punto de vista y lo respeto totalmente. Lo que digo sí también, nos quedan 8 minutos todavía. Digo que es importante, primero, que Milei gana en segunda vuelta contra la casta política. Pero creo que hay muchos de la casta política que están formando parte del gobierno. Hay a los que llaman de la casta política. Hay gente que indudablemente tienen todo el derecho de participar, que se contradice un poco con lo anunciado previamente. Pero lo que yo creo que más están padeciendo este tema son los que menos tienen, los menos que te sorprende ir un día, ir a los 2 días y encontrarte con precios que asustan un poco. Ahora, yo digo, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el DNU que se sancionó, que fracasó en Senado, que fue rechazado? ¿Qué crees que puede pasar ahora en diputados? Ahí hay otro hecho que demostró desavenencias en el tema cuando ayer lo sacaron al que era presidente de bloque. Saga hicieron otro nombramiento. Esto tendrá que tratarse en poco tiempo. Yo creo que depende de 3 o 4 posturas que se vayan adoptando, porque ese planteo de Tucumán, etcétera, vos te acordás, que no sé cómo irá a parar. También te la dejo como pregunta para que vos contestes. Tenés 5 minutos para que vos te expreses con tranquilidad. No, yo creo que el tema político sí. A ver, una de las grandes dificultades que tiene el gobierno es la cuestión política, ¿no? Es un gobierno que tiene todo su apoyo, depende de la imagen positiva del presidente, ¿no? Y del apoyo popular, por así decirlo. Porque dentro del Congreso casi no tiene apoyo, no tiene apoyo dentro de los gobernadores, etcétera. Entonces, el gobierno tiene que lograr mantener esa imagen positiva para lograr sacar cosas. Eh, yo creo que lo del Congreso no juega tanto. Obviamente complica las cosas, porque si encima tenés poco y lo usás mal y se te pelean y tenés dificultades, bueno, no ayudas para nada, ¿no? Pero me parece que el principal apoyo del gobierno no está en el Congreso, está en el apoyo de la gente, ahí donde tiene a un juego el gobierno. Entonces, si se le llega a deteriorar mucho ese apoyo, bueno, ahí se le van a venir digamos, la política encima, por así decirlo, ¿no? Entiendo también que el gobierno tiene que tratar, por eso está apurado en sacar las leyes, en que no vaya al Congreso el decreto, el DNU, que siga vigente así como está, sacar la ley de bases en el Congreso, con acuerdo a los gobernadores, porque no tiene mucho más tiempo. En algún momento, como todos sabemos, la imagen presidencial puede empezar a decaer. Ahora, también está apostando el gobierno a lo siguiente. Yo creo que el gobierno está apostando a tener una victoria contra la inflación bastante grande en este primer semestre, lograr salir del cepo en el segundo semestre y con eso encontrarse ya con una recuperación de la economía para fin de año y principio. Vamos a ponerlo así rápido.
primer semestre resuelve la inflación, segundo semestre resuelve el cepo, primer semestre del año que viene rebota la economía y llegar así a las elecciones del 2025 con todo funcionando bastante bien, así decirlo, ¿no? Esa me parece que es la... Ya. ¿Qué? Faltó. Claro, llegar a las elecciones ya saliendo del cepo sin inflación y con crecimiento. Me parece que esa es la apuesta del gobierno. No me refiero a la de medio término, ¿no? Claro, la de medio término. La de medio término. Eh, yo así veo a grandes rasgos el plan del gobierno. Eh, en materia política, porque la verdad es que no tiene mucho más que eso. Por eso necesita la ley bases para poder ordenar las cuentas públicas y terminar de resolver la cuestión inflacionaria. Que le está haciendo bien ahí, obviamente ahora marzo, abril, tiene el tema de las tarifas que le hace ruido en el número. Ya la inflación núcleo está por debajo de un dígito ya en marzo y seguramente en abril. Habrá que ver si la inflación total queda por debajo de un dígito en abril, porque... Pero ahí por- es donde yo, perdón, no comparto de todo a qué obedece este tema. Claro que tiene una influencia, por supuesto, algunos ajustes, nos quedan 2 minutos, pero ya te dejo la palabra. Obedece a lo que yo también decía hoy, a la imposibilidad de la gente de poder llevar a Sí, cabo de lo imprescindible. Ahora te dejo los 2 minutos que vos, con no, tranquilidad, exactamente, y por eso yo creo que el consumo va a ser una variable negativa casi todo el año, ¿no? Eh, tampoco hay hoy una opción alternativa, porque la alternativa sería o, o volver a emitir y con eso poner eh, en jaque la lucha contra la inflación, o tomar deuda en dólares de afuera, pero para eso hay que salir del cepo. Y, y eso otra vez te puede generar un salto devaluatorio, etcétera, y volvés a poner en jaque a la inflación, o peor, tener inflación con atraso cambiario, que sería el peor escenario en este contexto, ¿no? Entonces, tampoco es que el gobierno tiene muchas alternativas a esta. Lo mejor que puede hacer el gobierno realmente es tratar de compensar los efectos negativos de la actividad económica con, qué sé yo, resolver el tema de la obra pública. ¿Cómo se va a hacer obra pública? ¿Cómo se va a financiar la obra pública? Eh, que ese es un tema fundamental. es un tema Comparto. importante. Ahora te queda 1 minuto ya una pregunta Sí. para que, porque se nos va el tiempo, digo yo. ¿Qué crees? ¿Cuál es la imagen que tenemos con nuestro endeudamiento, en el Fondo Monetario, que en algunos aspectos opinan de una manera y en otros aspectos tienen una opinión un poco diferente? ¿Es así o yo estoy confundido? No, a ver, hoy afuera, la verdad que la perspectiva sobre Argentina es bastante buena, pero también lo que genera dudas es lo que decíamos antes, lo que siempre viene generando dudas, el apoyo político al gobierno, si el gobierno logra llevar todo hacia adelante, todo esto que quiere hacer el gobierno. En segundo lugar, también es cierto que las tasas de interés afuera están muy altas. Entonces, eh, es más bien una opinión hoy, porque es muy rentable la economía norteamericana todavía, ¿no? Tenemos una economía norteamericana que es rentable por doble vía, porque está creciendo con tasas de interés elevadas. Y eso hace que muchos inversores internacionales digan, ¿para qué voy a meterme en Argentina en un experimento si puedo seguir invirtiendo en Estados Unidos y ganar bastante plata? Entonces, entre esas dos cosas, las dudas sobre la política y la situación internacional, hace se- que no haya tanto interés todavía por inversiones, pero creo que va a haber en el futuro. Querido, yo, se nos fue el tiempo, pero vos sabés que tenemos que seguir hablando con vos de televisión y también personalmente, porque tú eres una persona que te estás permanentemente siguiendo muy de cerca todos estos acontecimientos y estudiando. Por lo cual yo te felicito
y te deseo que sigas en este camino, Muchas gracias. coincidiendo o disintiendo, pero que es fundamental que ocurra esto. Yo te Muchas agradezco mucho la presencia. gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Me quedan pocos segundos y en primer lugar quiero agradecer a mi joven amigo Fausto Espotorno por su dedicación, por su preocupación, por estudiar los temas, aún en la coincidencia o en la disidencia. Pero debo decir que es importante de cerca a aquellas personas que se dedican a estudiar profundamente estos temas. No solamente los económicos, creo que también los educativos. Yo decía el otro día que en los 10 puntos que mencionó el presidente, no habló de educación específicamente. Y que la educación no es es un gasto, no es un gasto, es una inversión fundamental, trascendente, imprescindible. Por eso tendríamos que utilizar a veces, sobre todo cuando se es el presidente de la nación, un lenguaje de no ir al choque, de no ir a falta de respeto a las otras personas con la que a lo mejor no se coincida. Y después, canciller, ir a expresar las disculpas pertinentes de lo que se había manifestado. Tratemos de ser mucho más serios, responsables y utilizar todo aquello que no agreda a cualquier persona, aunque sea que no coincidamos con ella. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, señor.